¿Para vos es buena la reforma? Por otro lado, ¿para vos es lo que está pasando con los jubilados? A ver, respecto de los casos es un tema más complejo, es un tema de índices, aparentemente de lo que se puede vender, porque es bastante complejo el tema y acá tenemos un especialista que te va a ayudar más que yo. Acá lo que hay es, si se quiere, es un diferimiento en el reconocimiento de 3 meses de inflación que se estaría perdiendo, digamos. A ver, si a vos te dan un aumento y no te lo dan dentro de 3 meses, esa plata alguien se la quedó en el camino, no fue al bolsillo del jubilado. En algún momento se va a recuperar, es lo que están planteando, pero bueno, hay 3 meses que, digamos, dejarías de cobrarlo, ese aumento. Con lo cual, me parece que hay varias cosas en el sistema previsional que no se están considerando. Por ejemplo, toda la recaudación de impuesto al débito y crédito va a ser destinada al ANSES. Entonces, están hablando que van a bajar los aportes, las contribuciones que hacen las empresas, digamos, para mejorar la competitividad, pero también hay que tener en consideración que parte de la recaudación del impuesto a los débitos y créditos, hasta tanto se discute una nueva coparticipación federal, va destinada al ANSES, o sea que de ahí va a haber financiamiento también. Ricardo, ahora, digamos, en cuanto al tema de la reforma tributaria, sí, en concreto, ¿a todos los trabajadores nos beneficia o nos perjudica? A ver, lo que está quedando, ¿no? Sí. Lo que pretende el gobierno que quede. Se están haciendo modificaciones ahora, simultáneamente, a medida que se está debatiendo esto. Esto tiene 2 patas, por un lado a las personas físicas y por el otro lado a las empresas. Y hay aspectos que mejoran y hay aspectos que, digamos, los alcanzan con impuestos a ambas partes. Hagamos foco en las personas, digo, que las empresas deben estar mucho mejor asesoradas seguramente, pero en las personas, sí, en el ciudadano que quiere saber si realmente va a ganar, va a perder, cuánto va a perder con todo esto. A ver, yo no sé si va a perder plata. Primero hay que tener en consideración que va a haber una baja. No puedo referirme a lo que le va a pasar a la persona física sin mencionar qué es lo que le va a pasar a la empresa. Realmente, Y porque sí, primero que es una reforma gradual, no es una política de shock. Esto no puede. El Estado está desfinanciado, tiene un déficit brutal, y si vos haces una baja de impuestos, que son los únicos recursos que tenés para financiar todo el Estado, entonces no tenés con qué cubrirlo, entonces vas a tener una peor prestación de la que ya tenés. No, y entonces, aparte, por eso es el gradualismo. Si los cambios sí, a nivel empresa son para generar mayor trabajo y son exitosos, también le cambia a las personas en el día a día. Exactamente. A ver, por ejemplo, tendré que analizar también, y esto es más sociológico si se quiere, ¿no? Pero cada vez que alguien habla de una reforma, todos decimos, ¿por dónde nos van a matar? Es que, si nos agarramos, nos agarramos. Sociológico es historia. Claro, sí. No, pero no, digo, el sociológico es este sentimiento que tenemos, basado en la historia. Lo que pasa es que es la historia argentina. Entonces decimos, pará, no quiero, me opongo. Y después te calmás y empezás a escuchar. Esta es una reforma distinta. Usted tiene que pensar que no ha habido una reforma integral del sistema tributario en los últimos 30 años. Y todo lo que va en sintonía, perdón, Ricardo, al sistema previsional. Por eso yo siempre insisto que son necesarias estas reformas. ¿Cuánto hace? Casi 30 que no se... años. Bueno, y 23 el sistema previsional. Pero, a ver, pensémoslo. A ver, lo que se hicieron fueron parches. Lo que se hicieron fueron parches para aumentar la recaudación. ¿Y estos no son parches? Esto es una reforma integral que comprende varios aspectos. Algunos aspectos son positivos. Por ejemplo, la limitación a todas las provincias para que no aumenten más ingresos brutos y para que dejen de meterte la mano en el bolsillo, porque lo que estaban haciendo es financiándote, dejándole saldos a favor a las empresas y se quedaban con ese dinero de prestado que no te lo devolvían nunca. Entonces esto era un costo para las empresas, un costo adicional a tasas elevadísimas que llegaban al 4% para las industrias, por ejemplo. Esto se pone un límite. ¿Y qué significa? Primero, el impuesto sobre los ingresos brutos es piramidal, se acumula dentro de los costos y se va acumulando en todas las etapas. Si a vos te lo reducen, tiene que reducir los costos de producción. ¿Y eso va a pasar? Tiene que trasladarse a los productos. Te voy a poner un ejemplo. Impuestos internos, se está bajando impuestos internos para los televisores, para aire acondicionado, etc. Los fabricantes, digamos, esto está vigente desde el 15 de noviembre porque se hizo por un decreto la modificación de las alícuotas. Los fabricantes, muchas cosas que ya habían entregado, empezaron a recibir una catarata de reclamos de todas las empresas de retail, todos los vendedores importantes de electrodomésticos, que le devuelvan la plata, que le bajen lo que bajó de impuestos. Reclamo automático que se traslada a los precios. Eso es un ejemplo claro. Esto tiene que funcionar, debería funcionar en una economía de libre mercado, deberían trasladarse a los precios las rebajas que van a... Pero eso no está pasando. A mí hay todavía no está que vigente el paquete de reforma.
que me preocupa mucho. Recién Ricardo mencionaba el tema de la baja de contribuciones patronales. Si a esto se suma que en los cambios previsionales tenemos también la eliminación de contribuciones por parte de los empleadores y aquellos empleados que puede afectar esta baja al sistema previsional, porque justamente todo el problema que está habiendo en este momento es un sistema previsional endeble, débil, que no puede hacer frente a las prestaciones. Esta baja de contribuciones por ambos lados, por ambos sistemas, ¿cómo puede repercutir justamente en la recaudación? La compensación a este sistema viene por el lado del impuesto sobre los débitos y créditos, cuya recaudación... ¿Se compensa entonces esa plata? Entiendo que debería compensarse, no conozco los números en profundidad, pero digamos, el impacto, yo creo que acá tenemos que pensar que hay un problema esencial en el sistema tributario, que es la falta de generación de empleo genuino y la distorsión que han provocado en estos últimos años los distintos acuerdos gremiales que se han acordado, las empresas a través del Ministerio de Trabajo. Ricardo, teniendo en cuenta que el sistema previsional recibe permanentemente asistencia de la recaudación tributaria. Exacto. Pero, por ejemplo, todos los acuerdos muchos acuerdos que se hacían los gremios más fuertes en el Ministerio de Trabajo ponían compensaciones salariales que no pagaban aportes ni contribuciones. Claro, que no eran... Esto es una desnaturalización del sistema previsional. Entonces esto se elimina, esto está previsto la eliminación. Esto van a tributar, va a dejar de estar, digamos, estas liberalidades que se dejaban a los acuerdos gremiales de disponer, que no estaban alcanzados por los aportes previsionales, van a dejar de estar. Y esto va a tener que contribuir también. El tema de las cargas patronales a los sueldos más bajos, no puede el objetivo es generar mayor empleo, generar que las empresas quieran contratar más. No puede generar que las empresas busquen solamente ese nivel de sueldo, los sueldos más bajos, y eso genere también una pauperización del empleo. Lo que pasa que esto es libre mercado. Si digamos, lo que se logra con esta baja de impuestos gradual que se va a hacer a la empresa es que las empresas haya más desarrollo, más competitividad, porque quien tiene más capital de trabajo y quiere crecer, tiene que invertir también en personal, en gente. Entonces, si va a haber más posibilidades de tener más trabajo, a quien le estén pagando un salario bajo y que no le quieran aumentar para tener este beneficio, se va a buscar otro trabajo. Y sabemos cómo es la juventud hoy, los millennials tienen mucha rotación, entonces eso se va a subsanar con la rotación. Habrá sectores que será más difícil, obviamente. Ricardo, contame una cosa. ¿Qué te pasó a vos, que entendés un poquito más que nosotros, por no decir entendés lo que nosotros nunca vamos a entender, el tema impositivo, cuando viste que Macri candidato decía los trabajadores no van a pagar más ganancias? Quiero decir, nosotros no entendidos dijimos, qué bueno lo que nos va a pasar. Sí. Claro. Vos dijiste, está mintiendo, no lo va a poder hacer nunca, porque ahora lo que te explican es que no lo podemos hacer. Ahora, ¿no sabían que no lo podían hacer cuando lo prometieron? A ver, en la cuando vos lo viste, ¿qué dijiste? ¿Es un engaño? Yo dije, no se puede. Yo sinceramente dije, primero, no se puede porque es imposible. ¿Por qué? Porque veníamos con una presión tributaria enorme sobre los asalariados y que tenía una relevancia respecto de la recaudación nacional. Hacer eso implicaba una transferencia de recursos que sin duda iban a ir a otros impuestos, iban a ir a IVA, porque esa transferencia de recursos. Dejar de retenerte impuesto a las ganancias es más plata para vos. ¿Y qué vas a hacer con esa plata? O la ahorrás y eso se transforma en un préstamo a gente que consume, o directamente la gastás y el Estado vuelve a recaudar IVA, por ejemplo. ¿Cuántos asalariados están hoy alcanzados por ganancias? Porque siempre fue un número confuso. Nunca se terminó de oficializar o quedar claro. ¿Cuántos trabajadores hoy pagan ganancias? No tengo el número. Con todos estos cambios que ha habido no lo tengo. Es así, permanentemente. Pero el gobierno anterior nos decía para que no nos enojemos a aquellos que pagábamos ganancias, que éramos pocos, que éramos la minoría. Era enorme. Cualquier trabajador prácticamente entraba a pagar impuestos a las ganancias y entraba a pagar tasas muy elevadas. A ver, sin pedirte que nos expliques, es imposible pensar que de acá a un tiempo, chau, impuesto a las ganancias. No, yo te voy a decir, a ver, en cualquier país del mundo vos tenés dos formas de producir riqueza, o a través de equipamiento, de una industria, de un capital, y el otro es el capital intelectual o el capital de trabajo, tu trabajo personal. Son dos formas o dos manifestaciones de obtener riqueza. Esto es lo que te grava el impuesto a las ganancias, para hacerlo sencillo. Claro, no el salario o la jubilación. El salario es la retribución, también es ganancia, aunque sea por tu esfuerzo. Es lo mismo que tener una máquina que produce y vos vendés. Eso también es un capital de trabajo. Entonces, el capital humano es trabajo y te da ganancias. Ahora, ¿cuál es el problema acá?
que venimos de una historia nefasta, donde hemos grabado salarios muy bajos, y lo que nosotros tenemos que ir es a elevar los mínimos de manera importante para que los que paguen el impuesto a las ganancias sean realmente los de arriba. Pero ese es el problema grave que tenemos en el país. Lo que puedan sostener el pago de ese impuesto. Porque esto, al no poder cumplir, al tener el trabajador tanta carga impositiva, más que nada... que paguen el impuesto a las ganancias sean realmente los de arriba. Pero ese es el problema grave que tenemos en el país. Lo que puedan sostener el pago de ese impuesto. Porque esto, al no poder cumplir, al tener el trabajador tanta carga impositiva, más que nada el autónomo, termina convirtiéndose, aunque no quieran, un evasor. Y ahí vos tenés más evasión. Lo sacás del sistema. Y aparte haces el circuito vicioso. Tanta evasión, no entra la plata a la seguridad social, el sistema previsional no puede pagar jubilaciones. Si uno quiere unir todos los puntos que estamos tratando en estos días, al parecer hay un problema, y es que crecen los precios, pero no crece ningún piso, ni de los jubilados, ni de la tabla de impuesto a las ganancias. O sea, ahí hay un congelamiento de las bases, y después sí, te crece que tu plata no cada vez vale menos. De esto te hago un breve comentario. Primero, digamos, hubo un aumento ya para este año de los mínimos no imponibles de manera que fueron significativos respecto de lo que venía pasando en años anteriores. El año que viene los mínimos no imponibles van a aumentar un 29%, con lo cual, si las paritarias que se acuerden para el año que viene son inferiores a esos aumentos, porque se van a estar alrededor del nivel inflacionario, supongamos, haría que tu impacto en el impuesto a las ganancias para el año que viene sea menor. Esto es positivo, digamos. Ahora, ¿es suficiente? Yo creo que no es suficiente. Tiene que seguir trabajándose sobre este sistema. Va a haber que seguir modificándolo y aumentando los mínimos. ¿Cómo se entiende en esa lógica, perdón, Clara? ¿Cómo se entiende en esa lógica lo del medio aguinaldo, o lo del aguinaldo en realidad? Porque hasta entre 2014 y este año el aguinaldo no pagaba ganancias. Elevaron el mínimo no imponible, una buena medida, pero volvieron para atrás con lo del aguinaldo, que ahora hace que en diciembre mucha gente que no está acostumbrada a pagar ganancias por el cobro de ese aguinaldo termine también con descuentos en su sueldo. A ver, yo entiendo la pregunta y está perfecta la fórmula, como la planteás. Pero estos eran parte de los parches que se hacían y de la desnaturalización del sistema tributario argentino. Porque esto era un acto de liberalidad mediante el cual, por un simple decreto, digo, esto no paguen. Esto no funciona así en ningún país. Vos tenés que tener normas claras. Entonces, ¿por qué te hacían eso? Porque cuando llegaba el momento de pagar el aguinaldo, íntegramente se lo llevaba el aumento de impuesto a las ganancias. ¿Por qué? Porque ese aumento te hacía pasar de una escala que estabas pagando al 20 prácticamente al 30, porque te aumentaba el salario. Chupaba todo el aguinaldo. Eso más no te daba un peso del aguinaldo. Entonces, para evitar este efecto, si se quiere, sobre la gente, sobre la sociedad, por un acto de liberalidad se disponía que no se graben los aguinaldos. La realidad es, siempre estuvieron alcanzados, esto fue por un decreto que se los dejaba fuera. Ahora, habiéndose adecuado los mínimos, lo que hicieron fue, en la reforma de diciembre de 2016, dijeron, hay que armonizarlo, los aguinaldos están alcanzados, dividirlo en 12 cuotas. De vuelta. No. Digamos, empieza otra vez. O sea, en algún momento te va a alcanzar, y dentro de X cantidad de tiempo estaremos discutiendo otra vez que otra vez el aguinaldo se lo chupa todo ganancia. No, porque los mínimos no imponibles en la reforma que se hizo en diciembre de 2016 se elevaron, no lo suficiente, pero tienen un mecanismo de actualización automática. Ricardo, te quiero preguntar una cosa. Sí. Cuando la gente va al estudio contable de ustedes, ¿qué les pide más? ¿Poneme todo prolijo, que quiero pagar todo, o decime cómo pagar? No te vamos a pedir nombres, No, en serio, porque digamos, hay un sistema tan perverso en Argentina en donde la gente va a decirle, decime cómo hago para no ir en cana, pero para pagar menos impuestos. Bueno, o va y dice, chico, no sé si estoy pagando bien todo, estoy preocupado. ¿Me estará faltando algo? ¿Me estará faltando algo? A ver, bueno, sucede muchas cosas, pero hay algo que tenés que tener en consideración. La información que hoy maneja el fisco es enorme. El volumen de datos que tiene de tu vida personal es impresionante. A partir de estos datos cruzados. Todo, de colegio, cuánto pagás despensa de tu casa, del country, de cuándo viajaste en el avión, si vas en primera, quién va con vos, cuántas valijas llevas, la tarjeta de créditos, todo, absolutamente todo. Entonces, la gente no quiere riesgos hoy. Dice, estoy bien, no quiero tener problemas.
Y a ver, hubo un blanqueo. La gente que blanqueó, que le costó mucho tomar esa decisión, porque bueno, es un país que fue muy cambiante durante muchos años, hoy dice, está con mucha tranquilidad, pero ahora con la reforma dice, ¿cuánto me va a costar esto? Porque la reforma les pega directamente a todos aquellos que blanquearon y cuyos dineros los tienen ahorrados en estructuras en el exterior. A eso les va a impactar de manera muy fuerte, más allá de lo que estamos hablando del pequeño ahorrista local. A eso les va a impactar de manera muy fuerte, más allá de lo que estamos hablando del pequeño ahorrista local que le graban las LEVAC, que tiene un mínimo no imponible de unos 60, 70 mil pesos, digamos, a ese esa persona va a sufrir un gran impacto. Nos quedó, no te voy a mentir, un poquito más claro. Estamos bloqueados, aparte. Es muy complicado, pero no, estuviste muy claro. Gracias, Ricardo. No, al contrario, gracias a ustedes. Ricardo Paolina, especialista tributario.